Historias aterradoras en carretera de noche. Regresaba a mi casa en bici como a las 7 de la noche. Cuando ya estaba a unos 200 metros de llegar, las luces de los postes se apagaron por unos 10 segundos y, justo en ese momento, se salió la cadena de mi bici. Volteé hacia atrás y, a lo lejos, se lograba ver a un hombre muy alto, vestido de blanco y con sombrero. Las luces parpadearon y, cuando volvieron, se veía más cerca. Intenté poner la cadena de la bici, pero no se quedaba. Traté de avanzar en la bici, pero nada. Las luces volvieron a parpadear y esa cosa estaba aún más cerca a mí. Entonces agarré la bici como pude, prácticamente cargándola como un bulto, y corrí hasta mi casa. No me detuve hasta llegar a la entrada. Después de eso, no volví a pasar por esa zona de noche durante un par de años. También hay algo que en el pueblo llaman la vela del muerto. Se supone que se ve en el río, como una luz que baja y sube. Una vez fuimos al río mi hermano y yo, y vimos cómo esa cosa bajaba por el otro lado del río y se movía de arriba hacia abajo. Lo más raro es que no eran más de las 6 de la tarde, aunque ya había oscurecido. Yo era policía federal en ese tiempo. Una noche, mientras patrullábamos la carretera, nos tocó auxiliar a un vehículo que estaba varado a la orilla. Desde lejos se veía raro. Era un carro antiguo, de esos que ya casi no se ven ni en exhibiciones. Pero cuando nos acercamos, lo extraño se volvió todavía más evidente. Las personas que venían dentro también vestían de una manera muy antigua, como si fueran de otra época. La ropa, los peinados e incluso la forma en la que hablaban no encajaban en absoluto con el presente. Desde que bajamos de la unidad se notaban nerviosos, pero no era el típico miedo de alguien que se quedó tirado en la carretera. Era otro tipo de susto, algo más profundo. Mientras intentábamos preguntarles qué les había pasado y de dónde venían, ellos miraban a su alrededor con los ojos bien abiertos. Observaban los autos que pasaban, los faros, el ruido de los motores, como si nunca hubieran visto algo así. Uno de ellos incluso dijo, casi temblando, que eso no debía existir, que ellos no pertenecían ahí. Se notaban alterados, confundidos, asustados por la modernidad que veían a su alrededor. La situación nos rebasó. No sabíamos cómo reaccionar ni qué decirles, así que decidimos reportar todo a nuestros superiores. Lo raro fue la respuesta. Nos dijeron que no les comentáramos nada a esas personas, que mantuviéramos distancia y que enviarían apoyo. El tono con el que lo dijeron no fue normal, fue seco y directo. A los pocos minutos llegaron varias camionetas negras, sin logotipos visibles. De ellas bajaron varios hombres que se identificaron como policías federales, pero no llevaban uniforme. Desde el primer momento nos ordenaron retirarnos del lugar. Prácticamente nos corrieron, diciendo que ellos se encargarían de la situación. Subimos a la unidad todavía confundidos. Antes de irnos, regresé la llamada a mi superior para pedir una explicación, pero solo se limitó a decirme que obedeciera órdenes y que nos retiráramos de inmediato. Nos fuimos de ahí con una sensación muy extraña. Nunca volvimos a saber qué pasó con ese carro ni con esas personas. Hasta hoy sigo pensando en esa noche, y en esas miradas llenas de miedo, como si realmente no pertenecieran a nuestro tiempo. Manejo un taxi desde hace 8 años. Siempre turnos nocturnos, de 11 p.m. a 7 a.m. Es más peligroso, sí, pero paga mejor. Y en 8 años creí que ya había visto de todo. Hasta hace 3 noches. Eran las 3:15 a.m. zona industrial, casi no hay nadie a esa hora. Yo estaba estacionado, comiendo un sándwich, cuando alguien tocó la ventana. Me asusté. No había visto a nadie acercarse. Era un hombre con traje oscuro. Alto. Demasiado alto, ahora que lo pienso. Tenía el rostro muy pálido. ¿Está libre?, preguntó. Al principio dudé. Algo en él no me gustaba. Pero necesitaba el dinero. Sí, suba. Él abrió la puerta trasera y entró. No hizo ruido. Ni la puerta ni sus movimientos. Como si flotara. ¿A dónde lo llevo? Al cementerio municipal, dijo. Me giré para mirarlo. Él solo sonrió. Es broma, agregó. A la avenida Central, esquina con 5A. Arranqué el carro. Durante los primeros minutos todo parecía normal. Pero entonces noté algo extraño. En el espejo retrovisor, no se veía. Lo juro. Yo sentía su presencia atrás. Escuchaba su respiración. Pero en el espejo el asiento trasero estaba vacío. Miré por encima del hombro. Ahí estaba, sentado, mirando por la ventana. Volví la vista al espejo. Vacío. El corazón me latió fuerte, pero seguí manejando.
Tal vez era el cansancio. Llevaba 2 turnos seguidos. Entonces él habló. ¿Sabes qué hora es? Las 3:28, respondí, revisando el reloj del tablero. La hora en que más gente muere, dijo, en un tono casual. Entre las 3 y las 4 a.m. el cuerpo está en su punto más bajo. Los hospitales lo saben. Los médicos lo saben. ¿Tú lo sabías? No, no lo sabía. También es la hora en que más accidentes ocurren. Taxis que chocan. Conductores que se duermen. Pasajeros que desaparecen. Mis manos empezaron a sudar. ¿Es su primera vez en taxi nocturno? Pregunté, intentando cambiar de tema. Él no respondió de inmediato. Solo rió. Una risa baja, gutural. No. Yo he tomado muchos taxis. Cientos. Y siempre a esta hora. Es el mejor momento. ¿Para qué? Para ver quién realmente me ve. Sentí un escalofrío. Llegamos a una luz roja. Aproveché para mirar el espejo de nuevo. Seguía vacío. Pero ahora sentía su aliento en mi nuca. Miré hacia atrás de golpe. Él estaba inclinado hacia adelante, con la cara a centímetros de mi hombro. Sus ojos no eran normales. Eran completamente negros. Sin pupilas. Sin iris. Solo oscuridad. ¿Me ves? Susurró. El semáforo cambió a verde. Aceleré. Mi pie temblaba en el pedal. Tranquilo, dijo, volviéndose a sentar. Ya casi llegamos. Miré hacia afuera. Estábamos en Avenida Central. Pero no había nadie. Ni un carro. Ni una luz encendida en las casas. Todo estaba apagado. Aquí está bien, dijo. Frené en seco. Él abrió la puerta y salió. Pero antes de irse, se inclinó y me miró a través de la ventana. Gracias por el viaje. Nos volveremos a ver. No, no me pagó, dije, tratando de sonar normal. Él sonrió. Sus dientes eran demasiado afilados. Ya pagué. Lo sabrás pronto. Y desapareció. Literalmente. Un segundo estaba ahí, al siguiente, nada. Miré alrededor. Las luces de la ciudad volvieron. Los carros volvieron. Todo volvió a la normalidad. Revisé el asiento trasero. Había una mancha negra en el tapizado. Líquido. No era agua. Era pegajoso. Y olía a tierra mojada. A tumba. Desde esa noche, cada vez que trabajo, lo veo. En diferentes esquinas. Esperando. Mirándome. Nunca vuelve a subir. Solo observa. Y hace 2 noches encontré algo en mi guantera. Un billete de 100. Viejo. Muy viejo. Con una fecha, 1952. Debajo del billete había una nota manuscrita. Gracias por llevarme a casa. Pronto será tu turno. Un día decidí hacer un viaje con mi familia, el cual iba a ser muy largo. Nos dimos cuenta del clima, debido a que mi casa tenía mucha humedad, y no era la única. Mis vecinos y las demás localidades también tenían sus hogares con humedad. Estaba en mi casa jugando en el celular cuando justo cayó un rayo que me impactó visualmente. Con la ventana empañada, el rayo parecía que se había fragmentado en 1000 partes. No sé si era mi imaginación o la realidad. Mierda. Me mataron en el juego. Bueno, me iré preparando para la salida, que partimos a las 6 de la tarde. El día estaba lloviznando, un día bastante feo. Pasaron un par de horas y empezamos a salir de mi casa para hacer el viaje. A esa hora estaba muy oscuro, por más que fueran las 6:41. Estaba casi todo negro debido a que era invierno. Teníamos un paquete de ropa por si acaso. Eran las 7:21 y yo estaba mirando por la ventana del automóvil. Caían las gotas con delicadeza. Parecía que el tiempo se detenía. Mi padre prendió las luces cuando ya estaba muy oscuro, porque mi madre le había dicho. Él es muy olvidadizo. Pasamos por la ciudad y por un par de casas fuera de la civilización, como casas de campesinos. Vi un par de vacas, pero se veía tan poco que casi ni la luz del auto alcanzaba. Era raro. Prendí la luz de una linterna potente que había visto en un video y que mis padres me habían comprado. Alumbraba bastante. ¡Guau! Aparecieron demasiadas vacas de la nada. Se estaba haciendo tarde y apareció lo inesperado. ¿Un hombre, o un ser humano? ¿Qué carajos era esa cosa? Apareció de la nada un hombre que parecía desnudo. Corriendo en la oscuridad demasiado rápido. ¿O era el auto el que iba rápido? En ese momento se me vinieron a la mente demasiadas preguntas. Lo raro era que mis padres no lo vieron. Sé que estaban atentos a otras cosas, pero ¿cómo no puedes ver a un hombre corriendo a las 8 de la noche?
Paramos en una gasolinera, yo con todo el miedo del mundo, cerca de donde vi pasar esa cosa. Temía, y por primera vez dudé de mi vida. Lo peor, mis padres habían bajado para comprar un par de cosas para comer en el viaje. Me quedé solo, con la traba de la puerta abierta. Podía pasar cualquier cosa. En ese momento mis padres entraron al auto y me quedé atónito. Atrás del auto, ¿quién estaba? O más bien, ¿qué estaba? Esa cosa empezó a correr. Mis padres la vieron y arrancaron a más de 80 kilómetros por hora. Pero no corría en 2 patas, sino en 4, como si fuera un animal, un ser salvaje. Llegamos rápido al destino. Pasaron un par de días. Mis padres estaban trabajando y yo en casa. Era un domingo. De repente tocaron la puerta. Era el correo y mencionó mi nombre. Qué raro. Yo no había comprado nada, y juro que mi madre tampoco. Estábamos a fin de mes. Pero no era un accesorio, ni ropa, ni nada. Era una carta. Me quedé helado al leerla, petrificado. Sentí cada vena de mi cuerpo llena de adrenalina. Sentí ese instinto de supervivencia. ¿Saben lo que decía? Los humanos no corren en 4 patas, y tampoco te ven todo el tiempo. Me sentía morado, observado, como si esa cosa o esa persona fuera un acosador. Me desmayé y me llevaron al médico. Todo mi hogar estaba roto, y supuestamente era mi culpa. Pero yo sé qué fue, o quién fue. Fue horrible. Sentía esas miradas en todos lados, hasta en el rincón más recóndito de la tierra observable. Recuerdo haber visto esa cosa, y no tenía nariz en la parte humana. Estaba situada entre el lagrimal y arriba de la boca, pero no tenía nariz. Nunca me había pasado nada raro manejando de noche, y eso que fui chofer de carretera durante años. Esa madrugada regresaba solo. Eran casi las 2:40 am. El camino estaba vacío. Sin señal, sin luces, sin nada. De esos tramos largos donde el radio solo agarra estática y el silencio empieza a pesar. Todo iba normal hasta que vi a una mujer parada a la orilla de la carretera. Vestía de oscuro. No levantaba el brazo. No hacía señas. Solo estaba ahí, quieta, mirando hacia el camino. Reduje la velocidad por reflejo. No para subirla, solo para verla bien. Cuando pasé a su lado, levantó la cara. No tenía expresión. Ni miedo. Ni tristeza. Nada. Seguí manejando con el corazón acelerado. Me repetí que era alguien esperando un ride, que no pasaba nada. Pero unos metros más adelante sentí algo raro en el asiento trasero. Como peso. Como si alguien se hubiera sentado despacio. No volteé. Apreté el volante y subí el volumen del radio, aunque solo se escuchaba ruido. El espejo retrovisor empezó a vibrar levemente. No por el camino, por algo más. No pares, me dije. No pares por nada. Entonces escuché la respiración. No venía de mí. Era lenta, profunda, como la de alguien cansado. Sonaba justo detrás de mi oreja izquierda. Sentí como se me erizaba la piel. Tranquilo, dije en voz alta. Todo está bien. La respiración se detuvo. El radio se apagó solo. Y en la cabina se escuchó una voz muy baja, casi un murmullo. Gracias por llevarme. Casi pierdo el control del volante. Aquí no va nadie, respondí, temblando. Te equivocaste. La voz soltó algo parecido a una risa corta. No burlona. Vacía. Eso dicen todos, contestó. Hasta que llegamos. El indicador de gasolina comenzó a bajar rápido. Demasiado rápido. El tablero parpadeó. Las luces delanteras se atenuaron. Sentí frío. Un frío que no venía del aire, sino de adentro. No mires atrás, dijo la voz. Si me miras, me quedo. No sé de dónde saqué fuerzas, pero aceleré. A lo lejos vi una pequeña capilla iluminada junto al camino. Frené de golpe y bajé del carro sin pensar. El silencio era total. Cuando volteé a ver el asiento trasero, estaba vacío. Pero el asiento estaba hundido. Como si alguien acabara de levantarse. Entré a la capilla casi llorando. No recé. No supe qué hacer. Solo me senté en una banca hasta que amaneció. Al salir, el carro ya no estaba frío. Todo parecía normal. Seguí mi camino sin detenerme. Días después, en una gasolinera, otro chofer me habló. ¿Nunca has recogido algo en ese tramo?, me preguntó. Le dije que no. Qué bueno, respondió. Porque no todos los que se suben quieren llegar, algunos solo quieren no irse solos. Desde entonces, si manejo de noche y siento peso atrás, no volteo. Porque aprendí algo en la carretera. Hay cosas que no piden aventón, solo esperan que reduzcas la velocidad. Hace ya varios años yo ayudaba a un tío con su negocio. Me encargaba de repartir distintos productos entre varios estados de México.
Casi siempre viajaba con otro empleado para trasladar la mercancía, y con el tiempo desarrollé una buena amistad con él. Hacíamos estos viajes con frecuencia y, la mayoría de las veces, nos tocaba conducir durante la noche. Después de hacerlo tantas veces ya teníamos experiencia en carretera, y hasta ese momento nunca nos había pasado nada fuera de lo normal. Una noche de miércoles íbamos manejando como de costumbre. Para hacer el viaje menos aburrido y combatir el sueño, íbamos platicando de cualquier cosa. La mitad del trayecto transcurrió con total normalidad. No notamos nada extraño. Pero de repente escuchamos el llanto de un bebé. Era un llanto claro, como el que hace un bebé cuando tiene hambre. Nos miramos confundidos y decidimos detener la camioneta. Se nos hizo algo muy cruel pensar que alguien hubiera abandonado a un bebé en medio de la carretera, a esas horas de la noche. Incluso comenzamos a pensar que podríamos llevárnoslo para ponerlo a salvo y después buscar la manera de que alguien lo adoptara. Nos daba tristeza imaginar que, por culpa de su familia, ese pequeño no tuviera la oportunidad de vivir una buena vida. Recuerdo perfectamente ese momento, porque fui yo quien se bajó de la camioneta para recogerlo. Pero en cuanto lo levanté, el bebé abrió la boca, y me sonrió. Lo que me causó verdadero terror fue ver que tenía dientes dorados, algo completamente imposible para un bebé. Además, en su piel tenía tatuajes con palabras en un idioma que yo no conocía. En ese instante, el miedo me invadió por completo. Sin pensarlo dos veces corrí de regreso y me subí a la camioneta. El bebé había dejado de llorar. Y entonces lo vimos. Una extraña luz roja comenzó a salir de su cuerpo. Cuando vi eso le grité desesperado a mi compañero que arrancara de inmediato. No preguntó nada. Simplemente aceleró y nos fuimos de ahí lo más rápido que pudimos. Hasta el día de hoy no logro entender qué era ese bebé ni por qué estaba ahí. Lo único que sé es que esa experiencia me dejó marcado. Me pasó cuando tenía 16 años y, desde entonces, siempre he sentido un miedo inexplicable cada vez que escucho llorar a un bebé.